De lleno, en los formadores de precios, en los precios, en la inflación, en esos precios que uno busca pero que no bajan, pero supuestamente la inflación baja. Todo con nuestros compañeros que ya están acá, Nicolás y Facundo, y también vamos a recibir a Claudio Zukovicki, que es economista. Claudio, buenas noches. Un placer. ¿Hay un trasfondo político en las frases de Alberto Fernández? A ver, yo creo que me encantó la editorial, lo comparto, lo firmo y es así. Gracias. Tiene que ver, nada, me quejo como ciudadano de la provincia de Buenos Aires, ves ARBA lo que te llega y empezás exactamente lo mismo. Y eso también es inflacionario porque cuando alguien saca sus costos, a qué precio tiene que vender su profesión, en este caso el salario que tenés que cobrar, o un empresario lo que tiene que pagar de alquiler o lugar o los impuestos, bueno, lo decías vos antes, no hace falta abundar, así que comparto ese punto de vista. El segundo punto que vos decías, yo creo que también hay que ver a quién le habla. Vos cuando encarás un programa de televisión decidís hablarle a una audiencia y sabés a quién le estás hablando y tratás de buscar un idioma, una forma, etc. Si de repente tenés que hablarle a tus hijos, le vas a hablar de otra manera y quizás, bueno, yo creo, no sé, Alberto no le habló a los empresarios. Interesante. Desde mi punto de vista. ¿Y a quién le habla? A su gente, porque finalmente, ¿ves que hago algo? El ejemplo que siempre pongo es, ¿viste cuando vas a un aeropuerto y te revisan qué tenés, si llevas dentífricos, si tenés si querías un atentado con esto que me hace dejar el desodorante o lo que fuera? No, es un mensaje, ves que estoy controlando a todos, claro, para lo que fuera. No es efectivo, porque si no Argentina ya lo hubiese resuelto. Creo que lo explicabas muy bien antes, perdón que agregué, el 30% de lo que nosotros compramos se vende en supermercados, a la gente que le habló ahí, si querés en ese evento. La mayoría, en las clases más bajas, el 80% de consumo es alimento. Y no la compran en supermercados. Claro. Lo compran en verdulerías, en lugares, incluso con mucha informalidad. Donde ahí en los puestitos. Donde tenés una distorsión de precios que tampoco a veces forma parte del verdadero precio cuando se marca la inflación, el INDEC cuando toma la inflación. Nosotros o las clases medias, el 20% es solo alimento, el resto es servicio. Vos pagás obra social, pagás el colegio de los chicos, etc. Y eso también es inflacionario porque si la inflación es la suba sostenida de precios, es la pérdida del poder adquisitivo. Y la pérdida del poder adquisitivo es, entre otras cosas, como decías, por la carga fiscal. Siempre se habla de que los impuestos son el verdadero problema de la Argentina en materia de la carga impositiva, pero vamos a pensar mal y vamos más atrás en la cadena. Todos los que son proveedores de la industria. Por ejemplo, en Argentina hay un único productor de aluminio y es un material difundido que llega a todas las industrias, a la automotriz, electrodomésticos, incluso en los envases muchas veces de los alimentos. Pasa algo similar con cartones, por ejemplo. Hay un solo productor grande que es suizo de los envases donde viene la leche, en donde está mucho el vino más económico también. Es muy conocido, de hecho se le dice Tetra por la marca. Y hay un solo productor del envase, del saquito donde va el té. Bueno, uno solo y es importado. Y podemos hablar también del sachet de leche, por ejemplo. Es un grupo nacional muy innovador que hace las famosas bolsas también donde guardan los granos la gente del campo. Yeah. Eso también incide finalmente en... ¿Se puede decir que son formadores de precios? Está muy bueno, está muy bueno el punto que haces. Pero déjame ir más allá entonces, déjame duplicarte tu pregunta. ¿Y por qué pasa eso? Es un tema de escala, es un tema de falta de competencia. ¿Y por qué? Porque no es negocio. ¿Y por qué no es negocio? Porque no tenemos reglas claras para que se metan un montón. Entonces termina siendo monopolios del Estado en algún aspecto, de ciertas compañías, porque tienen el poder de lobby suficiente para marcar ciertas reglas. Y el resto va quedando fuera de la cancha porque no puede competir. Hace mucho yo vengo jugando con una frase que, no sé, la escuché por ahí, me encantó y la tomé como mía, pero mentira, no es mía, la escuché por ahí, que dice que si vos la única herramienta que tenés es un martillo, todos los problemas los ves con cara de clavo. Entonces, nosotros, como la única herramienta que tenemos son las mismas, creemos que todo es un problema de deuda, que es un problema... A ver, todo lo que vos me decís es la consecuencia del proceso. ¿Por qué cobran todos los impuestos? ¿Por qué son tan altos los impuestos? ¿Por qué? También es una consecuencia. Deuda, también es una consecuencia. Si yo gasto más de lo que me ingresa y no me alcanza, uso la tarjeta, claro, me endeudo. Sí. La deuda es una consecuencia de haber gastado. ¿Por qué tomé deuda? ¿Por qué usé la tarjeta de más? ¿Por qué no me alcanzó para pagar el mínimo o tengo que pagar el mínimo? Por un caso previo que gasté más de lo que me ingresó. Me pueden condonar la deuda, me la regalan. Me dicen, Claudio,
te la regalo, no me debes nada. El mundo vienen los bonistas, ¿sabes qué? Me tenés harto. ¿Argentina resolvió los problemas? Sigue teniendo déficit. Los mismos. Es lo mismo, ya nos hicieron quita 80 veces, ya hicimos 17 default, ya nos prestaron el Fondo Monetario un montón de veces. Estamos en loop todo el tiempo. Porque, perdón, es eso. Como tenemos un martillo, no, vamos a controlar los precios. ¿Sirvió alguna vez? Nunca. Bueno. Culturalmente también se ha instalado, y en esto creo que no solo la clase política, sino que también las cabezas de las principales cámaras productivas de la Argentina han influido. Un ejemplo sonso, ¿no? El precio de referencia del litro de nafta super en el mundo es $1. Mentira, hay países que ni siquiera son productores y salen 60 centavos, 65 centavos de dólar de litro de nafta. Acá también, la otra mitad es impuesto. No, acá incluso es más barato, el resto Claro, es impuesto. tal Pero cual. en vez de pelearle al gobierno para que le quiten esos impuestos, piden aumento, porque es más fácil directamente la retención a nosotros. Ahora, ¿no llega un momento que hay como un problema cultural de que nadie se quiere hacer cargo de reconocer que no somos un país nórdico, o sea, que no podemos seguir viviendo en el country cobrando un sueldo que no nos alcanza para un alquiler? Es perfecto. La pregunta es ¿cómo hago? El 48%, en Argentina en el 2002, el 25% del gasto, el gasto público era el 25% del PBI. Hoy es el 48%. Bueno, baja el gasto. ¿Cómo hago? Desde ese punto de vista necesitas una presión política, un poder político y eso que no tenés. Desde ese punto de vista, cuando vos decís, bueno, bajemos ingresos brutos, ¿no hubo un acuerdo fiscal para bajar ingresos brutos? A los 10 minutos lo tacharon todo y todos pagamos mucho más de ingresos brutos de lo que pagabas antes. Sacarte bienes personales, otra vez te suben bienes personales. ¿Vos te crees que es el Estado solo, el Estado provincial, el Estado municipal? Porque ninguno de esos te bajó. Parte de los impuestos que vos decís, en realidad son municipales sí. O son contribuciones marginales a lo que fuera. ¿Por qué? Porque finalmente es inviable esta estructura. Para discutir esta estructura no es económica, no me tenés que invitar a mí. Es una decisión política. Pero los políticos parece que no van a atentar nunca contra su propia especie y ahí es donde tenemos ese... Pero nosotros como sociedad decidimos. El político, listo, yo puedo decidir y decir, bueno, a mí qué me gusta. Y no, a mí me dicen que me van a bajar las LELI, que me van a llenar la ladera. Listo, voté. Bueno, te doblo la pregunta y me callo la boca. Prometo, no, perfecto. Facu, Diana. ¿Hay forma de que el votante en un sistema argentino o norteamericano que se vota cada 2 años no piense en la unidad de beneficio a corto plazo? Todos votamos con el bolsillo, yo también, vos también, etcétera, depende del lugar donde te toque, donde te toca vivir, o sea, desde ese punto. Y depende de la realidad de cada Pero uno. vos agarrás una provincia donde decís, che, se está muriendo gente de hambre, y vos vas y decís, no tienen infraestructura, y vos vas y decís, che, además afanaron, porque está comprobado, hubo declaraciones no sé, de involucrados, ¿no? Con una factura trucha, de lo que fuera, incluso presos. Bien. Vos agarrás y decís, che, lo sigue votando con el 80%. ¿Por qué? Y porque el 75% depende de él. Claro. Los feudos salen porque en realidad el 75% son empleados públicos que dependen de su voto y si vos no me votás, entonces terminan siendo rehenes. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, yo al menos, no voy a hablar por parte de ustedes, y yo tengo jefe y es muy difícil ir en contra del jefe. No voy a decir lo que pienso siempre, porque en el fondo dependo de que, y menos a fin de mes. Pero claro. En ese proceso, yo no sé si la línea editorial de cada uno va en contra de o se tiene que cuidar. Bueno, en ese proceso yo creo que somos humanos y en cada lugar, repito, si el 48% depende, si las empresas, vos agarrás los más ricos de la Argentina, proveedores del Estado o funcionarios públicos, o sea, vos agarrás y decís, no entiendo. Claudio, estamos hablando del nuevo término que parece estar de moda, que es esto de los formadores de precios. Detrás de eso está el gran tema que es la inflación. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Producción Culfas, ¿están haciendo algo para bajar la inflación? A ver, para bajar la inflación, o sea, debe ser muy complicado porque hace mucho y tuviste ministros de economía de todos los colores, de izquierda, de derecha, más allá, más acá, y es una batalla. La inflación no es una suba sostenida de todos los precios de la economía, no es solo una suba de precios. Si hay especulación, vos podés decir, che, claro, subieron los precios, pero es una suba de precios. Cuando es todo, es lo que no vale es el peso. Si sube la carne, sube la leche, no es que sube todo, baja el peso. Si sube la soja, sube el trigo, sube el petróleo, no, es que baja el dólar, no es que sube el resto. Claro. En este caso, vos lo que tenés es una depreciación del peso. ¿Por qué se deprecia el peso?
porque hay cada vez más pesos en la calle con la misma cantidad de productos. Yo vendo un vaso, esto lo hago en las clases de facultad, le doy a todos los chicos 100 pesos de cotillón y tengo un celular, el que más paga se lo lleva, empiezan pago 20 pesos, termina pagando 100. Le doy 200 pesos de cotillón, un mismo celular termina valiendo 200. Le doy 500 pesos, un solo celular termina valiendo 500. Si yo aumento la cantidad de pesos, es tan simple. Y vos me decís, che, Estados Unidos emite, es verdad, y no genera inflación. Sí, porque sube la producción y sube la cantidad de productos que ofrecen a la vez. Entonces, lo que nadie te habla, ningún ministro hace mucho tiempo, ni esta gestión ni la anterior me habla, es de inversión. Y la inversión es que aumente... Lo que siempre señala Facundo desde acá. Ahorro para lograr inversión. Ahorro para... Es al revés. El exceso de ahorro es encanuto la plata y la guardo. Es sacarle plata de la economía. El exceso de ahorro es malo. El ahorro se transforma en inversión cuando hay confianza y esa inversión es lo que aumenta la producción. Ahora, te pregunto, y termino con esto, ya sé que estoy ocupando mucho tiempo. No, por favor. Les pregunto yo a ustedes tres. ¿Iban a llover inversiones antes? ¿Por qué van a llover inversiones ahora? Sí, me subís impuestos, doble indemnización, tengo que pagar más de ingresos brutos. Entonces, ¿por qué la gente va a venir a invertir? Entonces, estos empresarios son malos. Invertí vos. El campo, subámosle. ¿Por qué no vas vos al campo a laburar entonces? Si es tan rentable y tan bueno, en vez de hacer política, ¿por qué no vas a laburar al campo? Sí. Y comete vos a las 2 de la mañana, lluvia, ahora sequía, o no llueve hace 2 semanas, que no duerme. No todas las temporadas son buenas tampoco. Y cuando le va mal, cuando facturas un poco mejor, tenés que guardar para cuando te va mal. Si es tan buen negocio, anda y hacelo. Si es tan bueno, anda y hacelo vos. Yo no lo sé hacer. Aparte, sin ser economista, yo de economía entiendo poco nada y a veces Facundo tiene la fascinación, se divierte mucho corrigiéndome. Cuando escuchaba las caras de retenciones ayer, decía, y los grandes pools en vez de 30, 33. Pero los pequeños cosechas se las bajan. Bueno, está bien, dejo de cosechar eso y me paso a la otra. O sea, se termina, tanta intervención, o sea, sin pensar con la lógica de un economista, me puedo dar cuenta que me estás echando de una producción que te va a faltar en algún momento. A ver, pero también hay cierta ingenuidad en eso, porque cuando vos pagás con IVA, más 21 de IVA, cuando suben el IVA, ¿quién lo paga? El consumidor. Si a vos te cobran más IVA, la suba de impuestos te la termina pagando el consumidor. Yo, te la abogada del diablo. trasladan. Aparezco, empiezo a gobernar, tengo un nuevo gobierno, necesito plata. Si no recaudo de los impuestos, ¿cómo voy a hacer para redistribuir? Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a pretender que un gobierno que asume saque el impuesto al cheque, que es un impuesto que tiene más años que la carapela ya? Es contrafáctico. Yo te puedo demostrar, pero no te lo puedo hacer. O sea, estoy usando esta información a mi favor. Estoy manipulando la información a mi favor. Pero te puedo mostrar millones de casos, incluso en la Argentina, porque pasó en la provincia de Córdoba, que si te bajo impuestos recaudo más. La suba de impuestos, curva de Laffer, el que estudió economía alguna vez, la suba de impuestos tarde o temprano lo que te produce es que aparezca más economía en negro y recaudes menos. Claro. ¿Por qué? Porque se cae la inversión. Si yo te bajo los impuestos, es probable que más gente pague, más aumentes la producción. En Argentina fue claro, le sacaron las contribuciones, las retenciones al trigo y al maíz y multiplicaste por 5 la producción de trigo y maíz. Vos decís, bueno, pero no cobramos impuesto ahí. ¿Qué no? Vos no lo tenés que trasladar en camiones al puerto, bueno, que el camionero no terminó de entender cómo llega un gobierno y algo que funcionó no lo pone en práctica. Porque, a ver, no es económico, ojalá fuese económico. Si aumentara la inversión porque vos generás confianza, no hace falta subir impuestos. ¿Qué está haciendo Trump hoy cuando aparece el coronavirus y toda esa historia? Hay que reactivar más la economía, se frenó. ¿Qué hago? Bajo impuestos. Y se reactivó la economía. Un loco, un jugado. ¿Cómo está de moda ahora? Un populista. Es un populista. Sí. Un populista de derecha. No lo puede seguir. ¿Qué hace el tipo? Baja impuestos. Y la economía, y ahí, bueno, votan con el bolsillo también. La economía crece. ¿Cómo hizo todo el tiempo? Y bajo impuestos. Entonces, como bajas impuestos, che, vale la pena producir. Si yo te duplico el salario y vas a venir más veces por semana y vas a laburar de mejor. Y si todos los que están acá le duplicás el salario, van a estar más contentos. Van a laburar mucho más, sí. Y van a laburar mejor, y a la familia los van a querer más. Entonces, no es tan así, es lineal, porque si no todo el mundo lo haría. ¿Te van a meter un comentario atrás de eso? No, vamos, Facu. Hay una cuestión de expectativas que en la Argentina me parece que es lo que hace que justamente la gente que sí tiene un ahorro no lo invierta. Aquel que tiene ganas de hacer algún proyecto está esperando, no se sabe muy bien qué, si es el tema de las deudas, si se va a ordenar la economía, si se van a bajar los impuestos. Pasa por ahí, digamos, es una cuestión simplemente de expectativas, porque la deuda no es tan grande,
Argentina A ver, tiene recursos de alguna manera. Está perfecta la pregunta, pero voy a insistir. Yo vengo de un error, o sea, yo soy de los que se equivocó y cuando analizo por qué me equivoco, yo soy uno de ellos que, y acuso a muchos que les pasa lo mismo, confunde lo que quiere que pase con lo que puede pasar. Cuando vos le pones más carga a la expectativa que a la esperanza que a la estadística en serio y a la expectativa en serio. Entonces, hablemos en serio. Y yo te digo, vos me preguntás todo eso a mí. Y yo te digo, bueno, toma, te presto por 2 años 1 millón de pesos. ¿Qué haces? Dale, tirame negocios. Compro dólares. Bueno, entonces... Claro. Y entonces, ¿por qué me decís a mí? ¿Y vos qué No, haces? por eso digo. Y vos agarrás a cada uno y decís, bueno, te doy esta plata, ¿qué haces? No, yo todavía no confío, quiero ver qué va a pasar. Entonces, todo el mundo quiere que el otro lo haga. Vos invertí, contratame y voy a ganar mucho y lo que fuera, pero el riesgo es tuyo, yo no lo quiero correr. Entonces, todos quieren ser políticos, todos quieren representar a la gente, todos te quieren coachear, todos te quieren aconsejar lo que vas a hacer. Andá y producí vos. Último ejemplo. Dale. Lo conté una vez y quiero repetirlo porque se dio, pero me parece que hoy es importante. Va un nene caminando con el papá de la mano. Ven una vaca. Y el nene le dice, uy, papá, mirá, la vaca nos da la leche. Estás equivocado, hijo. La vaca no te da la leche. Sí, papá, la vaca te da la leche. No, estás equivocado, la vaca no te da la leche. ¿Y? El que te da la leche es un tipo que se levanta a las 5 de la mañana, ordeña a la vaca y el laburo es lo que te da. Claro. Entonces nosotros decimos, no, que hagan, que aporten, pagá 3% más, ¿qué te cuesta? ¿Sabes qué? No producen. Y si no producen, el que pierde es el que trabaja en esa compañía. Bueno, siempre tan claro, ¿no? Nos vamos con un montón de respuestas porque no es tan fácil encontrar estos cuentos que explican tanto la economía compleja que para nosotros es la deuda, la crisis financiera y demás. Así que muchas gracias, Claudio, por estar aquí. Buenas noches. Quédense.